Bueno, aquí estamos iniciando la transmisión, ya está aquí Instagram dándonos las notificaciones a la gente. Vamos a dar unos segunditos para que terminemos de enlazarnos, pero bueno, muy felices de continuar con estos conversatorios. Eh, Hablemos de esto, los hemos llamado, los iniciamos en 2019 en un momento muy distinto, en una coyuntura muy compleja también en su momento, pero claramente muy diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Y pues precisamente por este cambio de coyuntura y por eh, la, el momento que estamos viviendo, nos parece muy importante volver a tocar bases sobre asuntos que tienen que ver con la manera de darle continuidad y sostenibilidad a los proyectos artísticos y culturales en Costa Rica. Y por eso, bueno, te invitamos, José, porque claramente el trabajo que ustedes hacen se ha mantenido a lo largo del tiempo, han encontrado maneras de llevar el arte escénico, trabajar con las comunidades y pues es una experiencia que me parece muy rica, muy interesante de conocer y pues te agradezco montones que hayas aceptado la invitación esta noche para conversar un ratito. No, no, más bien gracias a vos, Pablo. Bueno, en primer lugar, por mantener estos espacios tan ricos, ¿verdad? De conversación, más en estos tiempos es muy importante seguir conversando, seguir repensando todo lo que estamos haciendo y pues nada, también acompañándonos, ¿verdad? En unos tiempos tan diferentes, tan duros, tan, tan raros, porque es la verdad, Muy raros, sí. muy raros, muy jodidos y bueno, estar juntos, estar unidos, creo que también ha sido una de las cosas importantes que hemos logrado descubrir con esta pandemia, ¿verdad? Que si estamos juntos podemos por lo menos acompañarnos y seguir adelante, pues soñando, ¿verdad? De que esto va a cambiar y que va a mejorar, pero no, más bien las gracias a vos. Pura vida, José. No, no, definitivamente también es un poco el espíritu de estos espacios, hacer un poco de comunidad. Lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Que en otros sectores es muy usual que la gente esté conversando en la tecnología, en el emprendimiento social, en otras manifestaciones, digamos, de la sociedad y pues a veces a los artistas y a la gente de cultura nos falta un poco más de ese intercambio que finalmente pues nos ayuda a vernos más que como simple competencia, que es lo que muchas veces sucede, ¿verdad? Y más bien sentirnos como colegas, como un gremio y pues eso, ayudarnos, compartir experiencias y ir aprendiendo los unos de los otros, creo que es también muy necesario. Así José, pues es. vamos entrando en materia. Como te he comentado y le he comentado a la gente que nos ha visto, estamos tratando de hablar de la creación artística desde dos puntos. Desde propiamente lo que es el desarrollo de un trabajo y de una técnica, de una propuesta, desde lo conceptual y artístico, hasta entender la dimensión más económica, más material, más, pues eso, del arroz y los frijoles, como decimos popularmente, ¿verdad? Porque, Exacto. ¿verdad? Muchas veces la gente entiende lo que hacemos simplemente como consumidores o espectadores del trabajo, pero realmente para los que estamos produciendo, estamos pues de alguna manera dedicando trabajo, tiempo, energía, investigación, eh, y esto es algo que convierte lo que hacemos en una actividad económica por un lado y por otro lado una forma de vida, un estilo de vida, una profesión, ¿verdad? Y eso es quizás lo que queremos visibilizar también con la gente que nos sigue. Y hacer entender que eso, cómo es que lo hacemos, cómo es que lo hacemos desde lo artístico y cómo es que lo hacemos desde, como te decía, lo material y darle sostenibilidad. Entonces yo creo que, bueno, el caso de ustedes es muy interesante precisamente por eso, porque han abordado ambas dimensiones desde el arranque. Y pues hablemos ya directamente de los despiertos, comunidad artística Los Despiertos. ¿Cómo es que nace esta propuesta artística? Un poco la historia siempre es muy interesante de conocer, ¿verdad? ¿De dónde salió? ¿Quiénes fueron los gestores y bajo qué perspectiva, ¿no? Nace. Bueno, y saludamos a la gente que ya se nos está conectando por ahí. Ya tenemos gente, Golden Valley Tech, Jason, Marie, Jav, etcétera. Así que también nos pueden ir dejando sus comentarios y observaciones o preguntas por acá que las vamos a ir leyendo. Pero bueno, José, contanos un poco del inicio y la historia de Los Despiertos.
Bueno, es algo muy simpático porque yo me meto en este mundo del teatro, como decir, por rebote, ¿verdad? Siempre fui bombeta, siempre fui pelotero desde que estaba en la escuela, en el cole. Tuve la dicha de estar en primaria en el Conservatorio Castella y aunque no tuve mucho contacto con el teatro en esa época, fue más con la música. Cuando llego al cole, pues en el colegio en el que yo estaba había poca movimiento cultural y artístico, y pues uno trae esa espina, y me topé por ahí a varios amigos, compañeros que siguen siendo amigos después de tantos años, por ahí Daniel Castro, que es guitarrista de Día Libre, y otros compas, y hicimos un primer festival cultural en el cole, fíjate ahí por los años de 1900, ¿qué te importa, verdad? Y bueno, en uno de esos festivales, en una de esas actividades, tuve la dicha de que me vio un actor, el famosísimo Cabra de aquí de Santana, este, Acevedo, maestro Acevedo, actor de la Compañía Nacional de Teatro desde hace muchos años, Agustín Acevedo. Y Agustín me dice, mira, vos sos bueno para el teatro, sos buenillo para sacar al teatro, ¿por qué no te metes a estudiar al Taller Nacional? Yo ni sabía que existía un lugar para estudiar teatro en ese momento y bueno, empecé, hice las averiguaciones y mandé mi solicitud al Taller Nacional de Teatro, hice todo el proceso. En ese momento estamos hablando generación 99, imagínate. Wow. Y bueno, en ese momento muy diferente ahora, ¿verdad? Todo era por teléfono, entonces uno esperando a la par del teléfono esa llamada de que me dijeran si me aceptaban o no, porque en ese momento las audiciones del taller eran como de 200, 300 personas y pasábamos solo 25. Bueno, ingresé al Taller Nacional de Teatro por dicha y el taller se especializa precisamente en lo que es actuación y promoción teatral. Entonces, parte de este trabajo de la promoción teatral es el trabajo en comunidades con lo que uno va aprendiendo, las herramientas que uno va recibiendo en el taller. Y estas herramientas, digamos, que empezamos a aprender en el taller, me hicieron empezar a enamorarme de las comunidades. Una de las primeras comunidades que yo visité fue Santa Ana, precisamente, de donde soy oriundo, ¿verdad? Y bueno, también estoy trabajando en Punta Arenas y en otros lugares. Y en uno de estos grupitos de teatro que empecé a trabajar en comunidad como parte de mi promoción, coincidió con los inicios del EMAI aquí en Santana, que la Municipal de Artes de Santana es un edificio hermosísimo, gigantesco, después de un montón de años de gestión. Y para no guardarte con el cuento, después de terminar de graduarme en el taller nacional, me llamaron para trabajar como profe en el EMAI. Fue mi primer trabajo dando clases. Y ahí es donde nace el grupo Los Despiertos, porque yo le doy clases a chicos, a niños. Y las mamás de esos niños, mamás, hermanos, se quedan en la banquita viendo el grupo de teatro ensayar. Y muchas de esas mamás me dicen, profe, vieras que yo siempre quise hacer teatro, pero ahí ya después fui mamá y nunca pude. Y por esas cosas del destino, yo empiezo a trabajar con las mamás, empiezo a trabajar con las tías, con los primos, y hacemos un grupo como, qué sé yo, paralelo al grupo de estudiantes del EMAI, y ahí se empieza a fundar Los Despiertos Costa Rica. Al mismo tiempo, un grupo de 4 compañeros específicamente egresados del taller se hacen también gestores y empiezan a trabajar en comunidad llevando teatro infantil y me llaman para que les ayude en la parte musical, porque yo siempre he tenido pues esas dos opciones, ¿verdad? La parte actoral, pero también la parte musical. Y da la casualidad que el primer espectáculo que empezamos a montar se basa en el libro Los Despiertos de Jorge de Bravo. Entonces como que todo se alinea, ¿verdad? Los planetas se alinean. Y fue muy simpático porque después de ese primer trabajo que hicimos con Los Despiertos, utilizando multilenguajes, porque había un artista plástico, había música en vivo, había actuación, había poesía, pues como que el dibujo se va dando por ahí y yo sigo experimentando con este grupo de papás, de mamás, ya de chicos que van creciendo también y empiezan a acompañarnos. Por decirte que en el año 2003 yo agarro a este grupo de personas que empezamos a formar y creamos la primera versión de Los Despiertos Costa Rica, ya con un primer montaje original, con un juego de dramaturgia colectiva, y de multidisciplinas, en donde habían chicos que cantaban, otros tocaban instrumentos,
otras hacían danza, y pues siempre aprovechando como los insumos de la comunidad. Y ahí nace un proyecto que, imagínate vos, desde el 2003 hasta la fecha, ya yo te podría hablar de 3 momentos, digamos, o de 3 grandes bloques que significan los Despiertos Costa Rica, que es un primer bloque de no saber qué pasa, de no entender qué es teatro comunitario, de no entender lo que es el trabajo en comunidad, de no entender las necesidades que tiene la gente por no solo consumir arte, sino ser parte de esa corriente de movimiento. Una segunda etapa en donde nos quisimos poner a jugar de profesionales, digo yo, ¿verdad? Y ponernos un poco más academicistas, y no funcionó, te soy sincero, no funcionó. Y una tercera etapa ahora en donde el balance del conocimiento, de entender que es un trabajo respetable, el trabajo del artista, pero al mismo tiempo seguir pensando en la comunidad, es lo que nos ha permitido entender cuál es nuestro charco. Y al día de hoy, los Despiertos Costa Rica, ya después de, ¿qué? 2003, y pucha, ya vamos para 20 años, imagínate, 19, 18 años por ahí, de trabajo, donde han pasado generaciones de generaciones, de chicos desde 6 años hasta personas adultas de 65, 67, y en ese rango hemos tenido cualquier cantidad de experiencias que han sido maravillosas y que nos ha permitido no solo crecer como grupo de teatro, sino paralelo a eso, otros proyectos como lo que es hoy la comunidad artística, que ya reúne otro montón de cosas, ¿verdad? Y no solo el grupo de teatro, pero la semilla, el germen, y donde yo siempre diré y estaré agradecido, es del grupo de teatro comunitario, el grupo de teatro en comunidad, Los Despiertos Costa Rica. Wow, qué linda historia, porque yo creo que esto es de las cosas que a veces invisibilizamos, por ponerlo de una forma muy directa, ¿verdad? El sentido de pertenencia que desarrolla una comunidad por sus artistas, esa idea de familia que de alguna forma me estás contando, ¿verdad? De que pasan generaciones de niños que crecen, etcétera, y cómo se crea, pues ese sentimiento, como les digo, de pertenencia, es un motor poderosísimo, ¿verdad? Y yo creo que bueno, yo respeto de montones, digamos, esa visión que tiene el Taller Nacional de Teatro, ¿verdad? De hacer ese tipo de promoción y de conectar la creación directamente con los públicos y empoderar a la gente. Eso es parte de lo que nosotros también tratamos de hacer desde Arquetipo, porque es un motor, como digo, poderosísimo, y aquí lo tenemos como evidencia, ¿verdad? Que ya llevan casi 2 décadas, ¿verdad? Por eso, porque la comunidad se enamora, se apropia, se empodera y da ese motor que es lo principal, la inspiración, la fuerza, la motivación para ir venciendo, ¿verdad? Las dificultades que son muchas, ¿verdad? De hacer creación teatral y artística. Ahora, mencionabas, ¿por qué no funcionó esa parte que se trató de hacer como muy academicista? Me llamó mucho la atención ese comentario. ¿Qué fue lo que descubrieron ahí que sobraba? Quizás. Mira, fue interesante porque en algún momento empezamos a trabajar teatro pensando en teatreros, o empezamos a trabajar teatro pensando en un público, digámoslo así, de academia, con ojo profesional, que si llegaban a ver un espectáculo tuvieran pues todos los márgenes o los estándares establecidos de los actores o las personas de artes escénicas, y dejamos de pensar un poco en la comunidad. Entonces de repente las propuestas eran un poco enmarañadas, un poco con un discurso que ni nosotros mismos entendíamos para dónde iba. Y pues el público que nos visitaba, que era público de comunidad, pues alguno, no te voy a decir que el 100%, pero había un porcentaje que aceptaba la propuesta, le interesaba, le gustaba, pero la gran mayoría no se sentía conectada, ¿verdad? Luego otra cosa que pasa, y pasa mucho aquí en el teatro comunitario en Costa Rica, y se ha empezado a despegar por dicha, y bueno, ahora yo te podría hablar de modelos como por ejemplo el teatro argentino, el teatro comunitario argentino, que es una gran escuela, pero en ese momento no lo teníamos claro, ni los teníamos en el radar, no los teníamos en el mapa. Entonces mucho de lo que hacíamos era texto preestablecido, obras de teatro conocido por el público para tener más impacto,
Y pues vieras que no nos sentimos a gusto. Fue como un momento de hacer ese teatro porque había que hacerlo, pero no era el eje central. De hecho, teníamos un montón de gente y de repente se empezó a quitar la gente y ya teníamos un grupo muy pequeño y no por decisión, ¿verdad? O por este momento, digamos, por pandemia, que es otro tema, sino porque lo que estaba pasando en ese momento no era Hay cosas que se decantan y caen por su propio peso. Yo lo podría decir así, y los inicios del grupo fueron marcándonos una línea y a partir de ahí hemos aprendido a respetar esas llamadas de atención de volverlo a enrutar. Con una tercera etapa de los despiertos es donde empezamos a entender que la dramaturgia original y la dramaturgia basada en temas de comunidad es el toque, por decirlo así. Entonces yo te puedo decir que al día de hoy nosotros tenemos ya 4 espectáculos completos, y cuando digo completos es con texto escrito de pe a pa, con un montaje, con una producción, con una temporada, inclusive con grabación, con alguna ganancia económica, inclusive, ¿verdad? Que también eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces yo te puedo decir que hay 4 grandes producciones de Los Despiertos que ya tienen inclusive ganadoras de premios en encuentros nacionales de teatro, en festivales nacionales e internacionales, y son de dramaturgia, que nosotros trabajamos un estilo de dramaturgia que es dramaturgia actoral, le llamamos dramaturgia actoral, pero también con un eje que parte de historias de comunidad, y que estas historias son desde leyendas hasta una conversona con café con una señora que nos contaba cómo era que se hacía el tema de las parteras antes, por ejemplo, en Escazú, hasta brecha social, ¿verdad? Que tiene que ver con una visita que hicimos en algún momento a una calle en donde vos te voy a llevar un día aquí en Escazú, te paras así en el centro y haces así y volvés a ver esos mega edificios multimillonarios y haces para el otro lado y está la casita de adobe con el señor sentado en el pórtico de la casa. O sea, esos contrastes así, al día de hoy todavía, nos dan pie a nosotros para recuperar esas historias y convertirlas en un hecho escénico. Y por ejemplo, este montaje que se llama Abismo, representa esa brecha social que existe y la cuentan un grupo de 5 cinco constructores que existen, esos condenados por ahí andan. Y fue todo un trabajo de campo interesantísimo, irnos a meter a una construcción, a convivir con ellos, a tomar café en la mañana, a almorzar con ellos, man. Así es nuestro brete. Nuestro brete es de sentarnos con la gente, escuchar las leyendas. Hay una leyenda en Escazú que todo el mundo se la sabe, pero no está escrita. Bueno, nosotros agarramos esa leyenda y oímos la versión de una señora que es educadora, de un señor que es historiador, del ma de la pulpería, que tiene años de trabajar en la pulpería, y armamos nuestra propia historia basándonos en. Mira, esa digo yo que es la ruta, que ya más o menos tenemos 10 años de estar en esa tercera etapa, que es la que nos ha permitido solventar el lenguaje del grupo. En este momento, el año pasado, en pandemia, escribimos, montamos y logramos ganar el premio de la Compañía Nacional de Teatro de Dirección Escénica, y pues ahora seguimos entrenando porque queremos ver si optamos también por estar en el App Escena 21, que es otro concurso que hay también, porque todo se presta, porque el proceso va, porque fluye y porque seguimos pensando en que esta es la dirección que por lo menos el grupo de teatro Los Despiertos encontró en algún momento, y es la dirección correcta, man. Mira, yo creo que ahí hay una lección, por eso quería detenerme en esa pregunta, y ahorita saludo a la gente porque ya se nos conectó más gente que ha estado saludando también, pero antes de saludarlos es como la reflexión de lo que estabas diciendo, es decir, dejamos de hacer teatro para los teatreros y comenzamos a hacer teatro para la comunidad y escuchamos. Eso yo creo que es una cosa tan fuerte, y un poco, ¿verdad? Y que es tan ausente, vuelvo a decirlo, de muchas prácticas teatrales en el país, que por eso quería conversar con vos, porque yo creo que ustedes han encontrado esa beta, ¿verdad? Y ese espacio creativo que, unido con la comunidad, les mantiene adelante, ¿verdad? No sé si te me fuiste, José, creo que te me pegaste en el internet.
Vamos a darle un chancecito, pero bueno, igual voy a ir aprovechando porque aquí hay gente que estaba saludando. José, me avisas cuando estás de vuelta porque te me fuiste. Ajá, se me fue. Vamos a ver, se me cayó la señal con él. Yo creo que ya va regresando. Bueno, aquí a veces el internet nos puede fallar. Saludos a toda la gente que está conectando. Ahí estás de vuelta, pura vida, José. No, estaba terminando de saludar a la gente. Por ahí Sí, sí. pasó, No sé usar muy bien el Instagram y le hice para allá y me salí, pero ya te volví a saliste. entrar. Ya, aquí estoy. Bueno, saludos a Clara, a Jen, por ahí anda, ¿quién más? Rubén, Había Sofi eh, también. Un saludote Sofía para Echaverri, estaba Sofi que está por ahí. saludando, sí. Pura vida. Sofía, un saludo de vuelta. Ella también tiene su espacio en Instagram, que Ujú. un poco trata de hacer lo mismo, ¿no? Hablar con colegas y pues me encanta que haya colegas también. Ahí hay estudiantes de Por ahí está Fran actuación de también. Realengo, yo creo también, está conectado. Sí, creo que sí. Pero bueno, nos alegra definitivamente usar esos espacios y la tecnología un poco para conversar y que la gente esté por ahí. Así que, como les decía hace un rato, pueden preparar sus preguntas, comentarios y con todo gusto les leemos y comentamos con José. Pues eso, la idea que estaba cerrando era la de escuchar a la comunidad y tener ese diálogo con la comunidad. Es una evidencia de que trabajar desde ese lugar mantiene y da sostenibilidad al proyecto, que es la pregunta de fondo que andamos tratando de resolver, cómo darle continuidad. Escuchando a la comunidad es una de las respuestas, o sea, en este caso una comunidad definida a nivel geográfico, pero a nivel de historia y de cultura, ¿verdad? Que también incluso los lleva a usted a hacer un festival, ¿verdad? El Festival Teatral Embrujarte, que podríamos, si quieres, comentarlo, porque, pues eso, es una de las manifestaciones adicionales de este grupo, ¿verdad? O de la comunidad como tal. Como contabas, es el grupo de teatro, clases de música, un festival. ¿Y qué resultados, digamos, ha generado ese festival y qué más les ha dicho de lo que la comunidad quiere y espera de ustedes? Sí, digamos, bueno, como lo hablábamos al principio, todo nace desde este grupo de teatro, ¿verdad? Grupo de teatro comunitario, pero empiezan a generarse necesidades, y pues como todos los artistas, ocupamos un espacio para ensayar, ocupamos una bodega para empezar a guardar chunches porque nuestros primeros espectáculos fueron de 20 personas, de tarimas, de hasta motores eléctricos que subían y bajaban chiquitos, bueno, unas loqueras lindísimas, mucho maquillaje, mucho vestuario, y bueno, esa necesidad de dónde guardar los chunches, que no se dañen, un lugar para ensayar y que no haya que estar esperando la llave del salón comunal 2 horas y resulta que el señor se fue de vacaciones con la familia y se llevó la llave, que entramos al salón comunal y no hay agua. Mira, 1500 cosas que van pasando en el proceso de los años y que uno va aprendiendo. Pues todas estas necesidades hacen que nazca la comunidad artística. Y la comunidad artística nace después de un viaje muy bonito que también a partir de los despiertos, pues yo como director tuve la oportunidad de irme a capacitar con Rubén Pagura y gracias a Proyecto Lagartija en Belice en algún momento. Nos fuimos de Costa Rica, Nereo, Rosy Carvajal y este servidor para Belice, que fue toda una aventura lindísima. Mira, y parece mentira, en Centroamérica, específicamente en El Salvador y en Guatemala, las comunidades de artistas son una maravilla, man. Y te digo que son una maravilla porque si aquí breteamos con las uñas y los dientes, ya, yo no sé con qué bretean. O sea, es una cosa impresionante. Y en uno de los grupos que conocimos muchísimos, me llamó la atención precisamente una comunidad de artistas que entre todos se pusieron de acuerdo y alquilaban un edificio en el centro de El Salvador. Ahí vivían y ahí tenían su espacio de creación. Un lugar hermosísimo, hermosísimo. Y yo me vine con esa idea en la jupa, ¿verdad? Como diciendo, puta, pero si allá con todas las condiciones adversas que existen, con todo el montón, porque aquí en Costa Rica no lo podemos hacer. Y agarré a Nereito y a otro compa y le dije, lo vamos a hacer. Y nuestra primer comunidad artística fue en la Sabana, Sabana Norte. Alquilamos una casita, que tenía una sala muy bonita. Ahí empezamos a ensayar. La gente se empezó a dar cuenta y llegaban a ensayar ahí.
Y empezó a generarse un movimiento de artistas de paso, gente que venía, por ejemplo, de Argentina, tuvimos mucha gente argentina, se quedaba en Costa Rica, hacían una harinita y seguían para Estados. O viceversa, ya venían sin harina, se quedaban en Costa Rica y jalaban para Colombia. Y tuvimos un montón de gente así en esa época, pues con un hospedaje módico, muy, muy barato, pero en un ambiente muy tuanis, porque éramos artistas, porque hablábamos el mismo lenguaje, y las tardes de café, por ejemplo, con la gente se convertían en noches de birrita y en madrugadas de mucha tertulia, ¿verdad? Fue una temporada lindísima, en una casita pequeña que alquilábamos ahí. Bueno, el sueño se fue haciendo más grande y logramos pasarnos para Escazú, a otro lugar que era ya un salón. Y pues en el salón empezamos a dar clases de todo un poco. Dábamos clases de ballet, de yoga, de zumba, de lo que se pusiera por delante. Y eso a la gente le empezó a gustar mucho porque ya no era solo un nombre, una gente que hace teatro, sino es un lugar donde yo puedo ir a recibir teatro, danza, música. Yo daba clases de piano, dimos unos cursos de iluminación para gente que empezaba a hacer sus primeros tachitos con tarros de pintura y toda esa carajada, pues hasta que el proyecto tomó forma y decidimos fundar la comunidad artística Los Despiertos en 2013, vacilón, 2013, ¿verdad? 10 años después, y la comunidad artística vino a ser como ese primer, digo yo, conglomerado, no solo de un espacio físico, sino de gente que se sentaba a bretear por proyectos. Entonces ya empezó a llegar compas que querían hacer, no sé, un cortometraje. Entonces, bueno, aquí hay un espacio, aquí hay una cafetería, más si te agarro muy tarde te puedes quedar a dormir aquí porque de repente el chaval era de Cartago. También en el 2010 nosotros tomamos las riendas un poco de la Red Nacional de Teatro Comunitario, entonces empezamos a tener ya contacto con la gente del puerto, la gente de Limón, ya la gente de San Carlos decía, más si voy a Chepe, ¿dónde me quedo? Bueno, venite aquí a la comunidad artística, aquí te quedas. Y a partir del 2013, cuando fundamos la comunidad artística, ganamos un primer premio que en ese momento existía, en Melico Salazar, la Compañía Nacional de Teatro, que se llamaba Escena Viva Comunitaria, que por cierto desapareció y queremos que regrese. En ese primer concurso le daban una platilla a los grupos que quisieran hacer un montaje. Ya nosotros en ese entonces teníamos el primer montaje de esta tercera etapa que te digo de Los Despiertos, que era un montaje lindísimo, se llamaba Tiempos de Cambio. Era un montaje que hablaba sobre el medio ambiente, pero desde nuestros indígenas bribrís, utilizando sus deidades, digamos, no las deidades conocidas por la religión católica, sino las de ellos. Entonces hablábamos de la madre tierra, hablábamos del agua, del cielo, ¿verdad? Inclusive dentro de los personajes había un personaje que se llama, ellos le dicen Dular, que era como el mensajero entre el cielo, por decirlo de alguna forma, y la tierra. Entonces este mensajero era el que se encargaba de estar como en contacto con los humanos y en un momento se da cuenta que los humanos la estamos embarrando con el medio ambiente, se lleva la noticia para arriba y de arriba mandan a llamar a cuentas a la humanidad a ver qué es lo que está pasando. Con este espectáculo que te estoy contando, Tiempos de Cambio, ganamos ese concurso, Escena Viva Comunitaria, pero ya la producción la habíamos hecho, man. Ya el espectáculo nos había costado en ese momento como, ahí después te puedo pasar cuentas, como 1.700.000, una cosa así, que era bastante en ese momento, con todo el chunchero que teníamos y toda la cosa. Y ganamos el premio y el premio era para producir y girar. Pero vos sabés que los públicos se acaban y ya en este caso habíamos hecho 8 funciones. Entonces ya el público estaba agotado y ya la producción estaba pagada. Entonces nos pusimos de acuerdo con los otros 3 grupos que también ganaron, que en ese momento era Reflejos de Cartago, un grupo de Moravia y el grupo Argamasa, que es uno de los grupos más viejos de teatro comunitario de Costa Rica, que es de San Antonio de Belén, del compañero José Chávez. Y hicimos un festival. Eran 4 noches en el gimnasio de la Escuela Corazón de Jesús, aquí en Escazú, en donde en esas 4 noches cada uno presentaba su obra. Entonces teníamos transporte, comidita, buena iluminación, ¿verdad? Fue muy bonito. Hicimos ese primer festival y le pusimos de nombre Embrujar. 4 noches de teatro.
ahí en Escazú. Pasó lo que era el festival, fue hermosísimo. O sea, con decirte que la primera noche llegaron 7 personas. Y esas 7 personas se fueron tan contentas de lo que vieron que le avisaron a la mamá, al tío, al papá, y la siguiente noche tendríamos 23 personas. La última función, que creo que fue la de nosotros, si no me equivoco, no, mentira, fue la de Argamasa, que presentaban una versión rock and roll del Quijote de la Mancha, una loquera lindísima. Madre, la gente no cabía. La gente no cabía porque se empezó a regar la bola, pues nunca había pasado eso, ¿verdad? Entonces, el chiquillo que llegó la primera noche llegó a las 4 a ver las obras, ¿verdad? Nos quedó esa espina ya como organización y dijimos, esto hay que volverlo a hacer. Claro. Esta vara tiene que repetirse. Y empezamos a hacer toda la propuesta para un segundo festival en Brujarte, ya sin un peso porque ya no teníamos concurso. Y recuerdo que recibimos un taller en algún momento de esas conversonas ricas que por eso yo aplaudo estas iniciativas como las que hace Arquetipo. Un taller, una conversona con Mauricio Astorga. Y Mau nos dijo algo que a mí nunca se me olvidó. Me dice, si usted va a ir a tocar una puerta, toque la puerta que usted vea más alta a la que puede llegar. Y de ahí usted empieza a bajar. No toque la que esté más accesible. No toque la que esté más cerca. Toque la que esté más largo. Mike, hicimos caso. Fuimos y tocamos a los hoteles de la cadena Marriott, que son hoteles que están en una parte aquí muy high de Escazú, ¿verdad? Y nos dijeron que sí nos patrocinaban. Y desde ahí a la fecha, 2019, que fue el último festival presencial, Hoteles Cadena Marriott ha sido nuestro patrocinador, uno de nuestros patrocinadores del Festival Teatral en Brujarte, que ya cumple 9 ediciones, man, de estarse celebrando, y empezó en ese gimnasio de una escuela con 4 obras de teatro comunitario de diferentes partes del país, y en donde esos pequeños patrocinadores, donde ha pasado Cervecería Costa Rica, Global Vía, hoteles de cadena Marriott, comercio local desde la pulpería del pueblo hasta el supermercado más grande, Compañía Nacional de Teatro, Gobierno de México, y el último, 2019, con un festival que ha sido el más impresionante que nosotros hemos visto a nivel comunitario, hablando desde nuestras posibilidades, en donde desde España nos mandaron una delegación con boleto pago de 13 artistas clase A. Wow. Así más o menos es toda esta Bueno, por eso quería hablar. Es que, a ver, no, claro, es que son tantas dimensiones y es que, a ver, la idea es hablar de emprendimiento y yo creo que, una vez más, repito, que ustedes estén aquí hablándonos de esto, son ejemplos concretos de qué significa emprender, ¿verdad? De qué significa buscar opciones, soluciones, alternativas, tocar puertas, saber que se van a cerrar unas, que se pueden abrir otras. Y una cosa que me encanta es, ¿verdad?, cómo utilizar fondos públicos, ¿verdad? Y esos puntos de partida de lo que fueron premios o muestras y que el proyecto no muere ahí, porque es que también uno ve que, ¿verdad?, mucha producción teatral se queda solo para el festival o solo para la muestra o solo para el concurso y no sigue su vida. Y a veces se dice, no, es que eso le corresponde a las autoridades o a las instituciones, y no, nos corresponde a nosotros como creadores darle esa continuidad y darle más vida a la producción, porque finalmente de eso estamos hablando, de que hemos hecho una inversión de tiempo, de investigación, de energía, de posicionar un producto y lo vamos a abandonar después de 5 funciones, de 10 funciones, de 12 funciones. Pues creo que no, creo que hay que ser muy tenaz y hay que tener mucha resistencia, y de eso creo que vamos a hablar hacia el final, porque ya llevamos media hora. Y pues esas habilidades para emprender y para sostener y para seguir detectando oportunidades, creo que, bueno, ustedes son un caso de estudio maravilloso de eso mismo, ¿no? De cómo hacerlo. Y por eso, bueno, yo espero que la gente que nos esté viendo esté llevándose y anotando cosas. Ahí veo que Clara está felicitando, dice envidia de la buena. Sofía te está aplaudiendo y dice hay que moverse y tocar puertas, etcétera. Qué envidia de la buena, decía Clara. Sigue saludándonos, gente. Y pues nada, José, yo creo que quizás para cerrar esta parte de lo artístico, que ya hemos hablado muchísimo desde el área de gestión y de producción, que creo que lo que vamos a continuar hablando, pero para cerrar en lo artístico,
hablabas de que sí, en algún punto salieron de un cierto academicismo o un academicismo que no servía para el contexto de la producción, porque hay otros academicismos que sí sirven, pero bueno, y que creo que vos los encontraste fuera de Costa Rica, ¿verdad? Con otras metodologías y otras formas de hacer. Pero, ¿cómo es que ustedes se mantienen desde lo artístico afilados? ¿Verdad? Ustedes entrenan mucho, ustedes hacen talleres, lo he visto. ¿Cómo trabajan, digamos, primero que nada, tienen un núcleo de gente que a nivel artístico se mantiene a lo largo del tiempo, a nivel de actores, técnicos o escritores? Esa parte de la creación, ¿cómo la fomentan y cómo la estimulan y cómo la siguen afinando? Hay algo que es importante y yo lo entendí, como te dije hace un rato, como a la mitad de la conversona, y es ver hacia afuera un poco, ¿verdad? De repente nuestra historia, por lo menos en teatro y en teatro comunitario, no es muy grande, no tiene mucha referencia porque apenas la estamos construyendo. Parece mentira, pero apenas se está construyendo. Por ejemplo, una historia rica en cuanto a el movimiento social por medio del teatro la tiene Guatemala. Y Caja Lúdica es un grupo que pone el dedo en la llaga en cuanto a esto. En El Salvador pasa con TNT, pero las luchas y los movimientos de estos grupos, que sí son artísticos, pasan más por lo social y por esto que acabo de decir, por las luchas. Y eso está muy bien, digo, no quiero que malinterpreten, eso está genial. Pero entonces queda muy poco tiempo para meterle diente a lo artístico, ¿verdad? Que al final de cuentas... Pero perdón, estás hablando de luchas desde lo político, Sí, por las condiciones sí, políticas. Ajá. por las condiciones O sea, políticas. que el teatro está, digamos, haciendo un frente político, digamos, para responder a la situación del país. Exacto. De acuerdo. Entonces, esto como vitrina, o sea, como observador del teatro comunitario más cercano, que en este caso sería el que he logrado ver en Guatemala y en El Salvador, tiene esa dimensión. En Argentina pasa lo mismo, pero Argentina tiene un músculo social ya de por sí, por su idiosincrasia, no solo desde el teatro, sino desde todo lado. El fútbol es uno de los más evidentes, man, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina se empieza a gestar un movimiento de teatro comunitario desde hace muchos años atrás, en donde las primeras compañías que logran estabilizarse generan un estilo de trabajo. Por ponerte un ejemplo, Ademar Bianchi, que es una eminencia del teatro comunitario en Argentina, crea un grupo en el barrio de Las Catalinas, que es un barrio porteño, argentino, conflictivo, de La Boca, ¿verdad? Con eso te lo digo todo, y crea un modelo de teatro comunitario de calle que mueve socialmente y sigue moviendo socialmente, pero paralelamente empieza toda una estructura artística de gestión y producción que es un monstruo, man. Es monstruoso. O sea, vos vas al galpón de Teatro Catalinas, que es un edificio como de 3 pisos, es un pequeño circo del sol manteniendo las distancias, o más bien respetando las distancias, maravilloso de teatro comunitario de Argentina. Y así hay muchos ejemplos, pero te pongo el de Catalinas, que es el que conozco, que podría decirte, bueno, ahí lo vi, lo viví. Por ejemplo, Catalinas logra tener no solo un entrenamiento artístico y de producción, sino de generación de sus propios insumos, al punto de que tienen un taller de costura donde hacen sus propios vestuarios. Y hacen los vestuarios de muchos grupos del centro de Buenos Aires, profesionales que no tienen esa capacidad logística. ¿Me entendés por dónde voy? O sea, no es solo producir, mae. Es que aquí en Costa Rica tenemos un grave problema y no entendemos la diferencia entre ser productor y ser gestor. Y lo he dicho muchas veces. Producir es una vara, pero un productor que tiene un presupuesto, que le asignan recursos, un asistente y una oficina, si no produce, que se dedique a ver, no sé a qué. El gestor, aparte de también utilizar la herramienta o ser productor, deja instaurado algo en la comunidad, deja una semilla en la comunidad, que esa semilla empieza a germinar y luego va a tener toda otra maquinaria de trabajo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este momento con la Red Nacional de Teatro Comunitario? Y me siento orgulloso con lo que te voy a decir. Cuando empezamos en el 2010, éramos estudiantes, muy pocos eran graduados, la gran mayoría hacían teatro porque amaban el teatro. Hoy en día, la gran mayoría siguen con su comunidad,
pero ya son licenciados o hasta máster en carreras afines. Entonces, van con el proyecto comunitario de la mano de un conocimiento técnico, ahí sí, te acuerdas lo que hablamos ahora, ¿verdad? Del academicismo, que es mega importante. ¿Por qué? Porque te permite crecer. Te permite, y lo decía, lo puso ahora Sofi ahí, tocar puertas, pero a veces también hay que tocar mesas y decirles, aquí estamos, no somos invisibles y sí, ocupamos de su ayuda, pero ocupamos de su ayuda porque ya hemos hecho esto y sabemos cómo se hace. Una vez un gestor en una municipalidad me dijo, hoy no los puedo ayudar porque como ustedes no son nadie, no tienen nombre, yo no puedo invertir recursos públicos en ustedes. Cuando ustedes lleguen a ser alguien, hablamos. Hoy ese gestor es uno de mis mejores amigos y ya no trabaja en las municipalidades. Y no se arrepiente de lo que me dijo, pero él entendió y yo entendí que eso no era una ofensa, ma, en ese momento. Eso era un sacudonazo de cabeza. Un reto. Un reto Claro. y una oportunidad. Entonces, de la mano, y pues, ve todo lo que te di vuelta para decirte, bueno, ya Despiertos tiene ciertos reglas, estatutos, como quieras verlo. Tenemos un decálogo de qué es ser Despiertos. 10 puntos que son muy simpáticos, como los puntos del monólogo de Adal Ramones, una vara así. Y la gente que se incorpora a trabajar cuando se topa con eso, una de dos, o lo aplaude porque dice, qué bonito, vengo a un lugar donde no están jugando bolinchas al azar, o se asusta y se va, que no es el objetivo tampoco, que se asusten y Sí, se pero vayan. se filtra la gente que Se resuena filtra, con la propuesta de ustedes. se Sí, filtra. sí. Entonces, en este momento, sí, tenemos un equipo artístico, que somos 5, pequeño, porque la pandemia lo ha minimizado, pero que entrenamos semana a semana, que nos reunimos por Zoom, que leemos, que vemos dramaturgias, que reciben talleres, no solo conmigo. Cuando yo me doy cuenta, ponen un mensaje en el chat. Me metí a un taller de maquillaje, me metí a un taller de dirección. Ahora, Yajaira, que no sé si nos estará viendo, me puso un mensaje, me aceptaron en el casting de la película que me recomendaste. Dale, dale, porque esos insumos de esos chicos vienen al proyecto y hacen que el proyecto se potencie, artísticamente hablando. Pero por otro lado, hay un equipo de compañeros colaboradores que son productores, que son gestores, que son técnicos en la parte técnica. Tenemos amigos internacionales. O sea, por ejemplo, Martín de Goicoechea, yo le mando los textos y él es el que hace la devolución de los textos dramáticos. Ya vienen con una revisión. Cuando hacemos una propuesta de gestión, va a España. Y David de la Nau Ivanov, que es gestor allá, nos da los huecos en los que de repente no están funcionando. Muy bien. Y tenemos gente aliada, como Flamingo Rosa, que trabaja todo lo que es mercadotecnia en redes sociales. Cibu Producciones, que hace audiovisual, que es parte de la cooperativa, que también es parte de todo este enredo, ¿verdad? Que al final lo podemos hablaremos. 30 segundos. Entonces sí, ya hay una estructura de personas que están dentro, de colaboradores y de gente con la que nosotros sabemos que se trabaja muy bien y que entienden la dinámica de por dónde va el asunto. Para el Festival Embujarte ya tenemos un grupo de patrocinadores y gracias a la cooperativa, que lo vamos a hablar, un pequeño cuerpo administrativo que se encarga de esas carajadas administrativas que tanto nos quitan tiempo a nosotros también. Muy bien. Bueno, para cerrar el tema de festivales, aquí Realengo, Frank Murillo, colega y socio, ¿verdad? Dice, ¿qué recomendás a los artistas de las comunidades que quieren empezar a hacer sus festivales? Una recomendación. Mira, Frank, en este momento, y te invito aunque se llama Red Nacional de Teatro Comunitario, hacemos de todo un poco. Nosotros tenemos varios proyectos, unos inclusive en corriente legislativa. Hay un gran plan que lo venimos discutiendo en diferentes mesas y ese gran plan habla, aunque el nombre a la gente no le gusta, pero no importa, lo voy a utilizar, de que en cada comunidad, en cada municipio del país debería existir un comité cantonal de cultura, pero no un comité cantonal de cultura de nombre, un comité cantonal de cultura que tenga presupuesto asignado y que sea asignado para cultura. Porque lo que pasa ahora es que hay oficinas de cultura
que de repente el alcalde les dice, no, esa platilla no la usemos, es que aquella calle se jodió y las vamos, bueno, la noticia de hoy en Costa Rica, no vamos a hablar de política, pero bueno, el desviar dineros de una, que se tienen que invertir en algo hacia otro lado es corrupción. Pero en este momento nosotros no tenemos la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existen diferentes cuerpos y mecanismos, pero no los conocemos. Número uno, en todas las comunidades, en todas las municipalidades, tiene que existir una comisión de cultura que son 3 regidores mínimo, regidores con voz y voto. A esos regidores hay que buscarlos, hay que enjacharlos, hay que tocarles la puerta, hay que tocarles la mesa, porque ellos están en la obligación de escuchar las propuestas artísticas de la gente. Y hay dinero, hay presupuesto. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Y luego también están los consejos de distrito, que son más pequeñitos, en donde la gente del barrio, de la comunidad, integra por votación del pueblo esos, y ahí usted también puede presentar proyectos. Y ahí también hay plática. Entonces, esos son mecanismos que son como ocultos, como misteriosos, como que no quieren que nosotros los conozcamos. Pero bueno, yo se los digo aquí, queda grabado, lo vamos a... Eso hay que hacerlo. Seguirá, sí. Pero es que, a ver, si son ocultos, están en todos los reglamentos, ¿verdad? Es una cosa que es la institucionalidad que tenemos y que fue diseñada para esto, precisamente. Pero claramente, pues sí, como hay tanto desencanto con la política, hoy un día nefasto para este tema, pero pues nos hemos alejado de la primera instancia que tenemos, que es el gobierno local, ¿verdad? Pero bueno, no, genial consejo, dice, hacer incidencia, buscar apalancarse con las instituciones que tienen esa obligación constitucional de apoyar la comunidad. Y tal vez el número 2, para no dejar solo como en el aparato estatal, el empresario local está deseoso de ayudar, pero no sabe cómo. No sabe cómo. Nosotros tenemos que enseñarles cómo ellos pueden aportar y cómo pueden ayudar. Hay una discusión, por ejemplo, por ahí muy simpática que he tenido con varios colegas que no están de acuerdo, pero bueno, por ejemplo, se acaba de graduar la primera generación de gestores culturales de la Universidad de Costa Rica, lo cual yo aplaudo y me parece... La sede del Pacífico, sí, es una noticia muy interesante. Ahora... Ya hay profesionales formados académicamente en el país. Exacto. Ahora, yo pregunto, ¿qué formación recibieron? No sé. ¿Y cuál es el objetivo de esta formación de estos gestores? Porque yo diría que esos gestores son los primeros que con título en mano podrían empezar a hacer incidencia en los movimientos comunitarios políticos y también en las cámaras de empresarios, ya sean locales o nacionales, y explicarles desde la gestión, no desde la producción, desde la gestión, cómo se puede aportar en arte y cultura. Eso es algo muy importante. Entonces, hay gestores naturales, que les llamo yo, que es la gente, la comunidad que usted les da ¿cómo se llama? Un arroz con pollo y cuando se da cuenta se armó un pachangón con marimba y usted lo que le dio fue un plato de arroz con pollo y lo hizo. Esos son gestores naturales. A esos gestores hay que buscarlos. Hay que sentarse y hay que trazar planes para que la empresa privada local, hablando del pequeño comercio, se entusiasme y pueda aportar. Porque aunque sean 25 gallos de salchichón, son 25 gallos de salchichón que usted tiene para dar de refrigerio en alguna actividad que necesite. Y esos 25 se van a traducir después en 300 refrigerios o en un salón equipado para 25 personas, para una conferencia, o en una cena para tus 25 invitados internacionales, top, en un mirador bonito. Me explico, o sea, cuando te das cuenta la cosa empieza a crecer y usted eso lo cuantifica y es un montón de plata. Pero es esas 2 recomendaciones. Uno, buscar quiénes son los encargados en el comercio, en el gobierno local, parte pública, y 2, empezar a generar un plan de estrategia con los pequeños comercios privados que están deseosos de ayudar. Genial, bueno, ahí está la respuesta, Fran. Me parece que es súper detallada y volvemos a lo mismo, pues la experiencia de José es brutal en estos temas y claramente nos ayuda a pensar la cultura de otra forma, que eso es sobre lo que yo insisto muchísimo, ¿verdad? Que seguimos esperando que las soluciones vengan como por obra, ¿verdad? Y arte de magia, sí, y no desde la proactividad y los métodos que uno mismo puede diseñar. Y yo agregaría en esta conversación que estás teniendo, ¿verdad? Mencionabas a los productores, a los gestores, y yo agregaría la categoría de emprendedor, que quizás también está a veces mal entendida
y que, ¿verdad?, se vuelve como muchas veces un lugar para decir, bueno, eso es mercantilizar el arte, etcétera, pero no, es crear unidades de trabajo que sean autosostenibles y que estén, ustedes en el caso lo están haciendo desde lo comunal, comunitario, ¿verdad?, y artes escénicas, pero perfectamente este tipo de ideas se pueden hacer desde pequeñísimas unidades de trabajo que también estén buscando su propia sostenibilidad como negocios pequeños en cultura y que a su vez hagan todas esas alianzas estratégicas para que mi obra de teatro o mi coreografía o mi película o mi corto o mi disco, ¿verdad?, vaya tomando forma. Entonces, pues es un poco lo que queremos conversar. Ya nos quedan como 10 minutos nada más, que es lo que nos deja Instagram, pero pues yo creo que ya tocaste las preguntas que tenía, básicamente. A mí me quedan un montón más, pero sí, como quería como rescatar esto un poco de, ¿verdad?, de los enfoques y las orientaciones, ¿no?, hacia la gestión y la producción con diferentes sombreros, diferentes etiquetas, pero finalmente de lo que estamos hablando es de darle viabilidad a la producción artística en cualquiera de sus disciplinas. Y Tal una vez, cosa que pero nada más para rescatar algo que más que decías, este tema del decálogo que ustedes tienen, eso me parece tan esencial porque es finalmente lo que hace que la gente entienda dónde está parada, en el sentido de quién es la gente con la que estoy trabajando. Muchas veces los equipos de trabajo y la gestión de proyectos artísticos tiene gente muy disímil, que está bien, o sea, ser heterogéneo aporta muchísimo, pero a veces es tan disímil que no se puede construir en el tiempo, ¿verdad? Y hay gente que no ve las cosas igual o que no ha pasado por los mismos procesos y es ahí donde se comienza a desgranar la mazorca y es por eso que vemos un montón de gente que empieza con muchísimas ganas, arma su grupo, arma su proyecto, pero no sobrevive un año, ¿verdad? Y pues eso es que toma tiempo construir ese lenguaje en común, que es un lenguaje artístico por un lado, pero un lenguaje y un método a nivel de producción también que se entiende como equipo. Entonces, ese decálogo es una idea maravillosa, ¿verdad? Que es como, pues, sepamos dónde estamos y quiénes somos y en qué creemos, sobre todo, ¿verdad? de hecho, hay una pequeña anécdota que yo siempre cuento y nosotros hacemos siempre a principio de, bueno, pandemia es punto de aparte en muchas cosas, pero siempre hacíamos o hacemos un entrenamiento a principio de año, en enero, y lo abrimos a cualquier persona, tanto los de la comunidad artística y los despiertos que ya son de la casa, como gente de afuera que quiera participar. Al principio lo hacíamos gratis para todo el mundo, ¿verdad? Ya después empezó a cobrar 15,000 colones, algo muy barato y se ha mantenido como desde no me acuerdo cuándo, para los de afuera, la gente que nunca ha estado con nosotros. Recuerdo que llenó la solicitud una persona que ya tenía conocimientos en circo, había hecho teatro, y bueno, de hecho tuvimos un intercambio de correos bastante abundante, como con nadie, digamos, en ese momento, y me llamó mucho la atención que estuviera tan interesado en participar del colectivo. Al final de cuentas, me lloró porque no tenía el dinero y dije, bueno, tranquilo, venite igual. Mira, entró, se sentó, hicimos la primera reunión, hablé esto del decálogo y le dije, ok, a correr, 10 minutos. Dio 2 vueltas, tomó agua, salió y nunca más volvió a saber de él. Con el tiempo se lo topó uno de los chicos y le dijo que es que él era artista, él no era deportista. Entonces que no entendía por qué había llegado a correr. Digo, chispas del oficio, ¿verdad? Entonces, esa anécdota yo siempre la cuento porque evidentemente hay mucho también de decir que el artista es a lo que salga, que todo es improvisado. No. Hay un entrenamiento físico, hay un entrenamiento psicológico, hay un entrenamiento histórico, hay un montón intelectual, claro. Hay un montón de áreas que por respeto a la profesión, yo soy actor y soy músico, yo respeto a la profesión, yo tengo que compartir esos ideales. Y como vos decís, las reglas del juego están claras desde el principio, entonces es más sencillo tener esta línea. Y lo otro es que yo sigo tratando de alimentar, digamos, 3 conceptos que vos el último lo dijiste que también está un poco difuso, que es producción, gestión y emprendedurismo o emprendimiento. ¿Cuándo se transforma en emprendimiento? Cuando nosotros nos dimos cuenta que para poder tener un espacio físico donde los artistas lleguen, que sabemos que no hay mucho presupuesto por parte del artista, pero que sea un espacio que tenga su teatro, sus luces, su equipo de audio,
su habitación limpia, yo ocupo como emprendedor generar dinero y tengo que mercantilizar algo. Entonces es donde yo pongo las habitaciones en Airbnb para que me llegue gente con la línea del arte. Entonces llegaban DJs, llegaba gente de Estados Unidos que venía. Muy lindo claro, tengo que sostenerlo porque hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet. Si la cama se rajó en dos, tengo que comprar otra cama. O si se jodió el ventilador, tengo que comprar otro ventilador. La patente que joden como si fuera patente de Multiplaza, ¿verdad? Pagar patente. Entonces ahí es donde la gestión que pasa por la producción se convierte en emprendedurismo, porque yo necesito sostener mi negocio para que todo lo demás se sustente y funcione. Ahí la gente es donde a veces siento yo que se confunde en decir, no, es que yo tengo un emprendimiento, pero no me genera plata. Es un poco raro eso. ¿Cómo lo sostenés entonces? Así es que es eso, realmente es dura la realidad en el sentido de decir, o sea, si yo tengo un emprendimiento tiene que tener viabilidad económica, ¿verdad? Y tengo que buscarle una forma de compensar los gastos. Entonces, la pregunta, para ir cerrando, tal vez vos podrías enumerar un poco cuáles son, digamos, las formas de darle sostenibilidad económica a los despiertos o qué es lo que han descubierto que son como eso. Me mencionaste el alquiler de habitaciones. ¿Qué más han encontrado como mecanismos para subvencionar un poco lo que hacen? No subvencionar. Como te lo digo, la palabra, sí. O sea, si hay cierto nivel de subvención, porque, digamos, hay algunos fondos públicos que ustedes han obtenido, incluso probablemente algunos patrocinios y apoyos privados, pero eso, a nivel de intercambio de servicios o de bienes, ¿qué es lo que han encontrado que les da esa otra fuente de ingresos? Tiene que ser dependiendo de lo que estemos haciendo. O sea, si es un proyecto, un montaje escénico, por decirlo de alguna forma, nosotros como emprendedores tenemos que tener un capital inicial para producir ese espectáculo y luego sacarle rédito a ese espectáculo. Si es un proyecto de montaje, ¿verdad? Porque tengo que pagar la sala, en este caso pagarle a los actores, hay que pagarle al publicista, etcétera, etcétera. Entonces, tener claro que uno siempre cuando va a producir tiene que tener un dinero inicial para empezar. Cuando es un proyecto, por ejemplo, un fondo concursable, en este caso nosotros hemos ya accedido a varios fondos concursables, tener la capacidad de que el proyecto en sí se sostenga desde antes. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, voy a tener un festival de teatro, y el festival de teatro me va a costar 10 millones de colones, yo no puedo ir a pedir esos 10 millones de colones. Yo necesito tener por lo menos un 25% en algún otro, en algún otro colchón, por decirlo así, que me sostenga lo que yo voy a pedir. Ahora, me queda un minuto. No nos va a alcanzar para poder llegar a eso. Patrocinios, muy importante, incorporar a la empresa privada pequeñita, a la de la pulpería, al del supermercado, eso es muy importante, les gusta mucho hacerlos parte, contarles y saber que ellos sepan qué es lo que van a tener a cambio, porque tienen que tener una ganancia tangible, porque si no yo les llego con un sueño y el sueño cuando me abro los ojos se me acabó. Entonces eso, llegarle a la gente con algo que ellos puedan sentir que es de ellos, que lo van a tener y que pueden tener una retribución, ya sea económica o de cualquier otra índole, pero eso es muy, muy importante. No llegar solo con el sueño. Cuando yo llegue a ser, tiene que ser algo muy puntual. Y por supuesto un plan. Si yo no tengo un plan, estoy listo para la foto. José, de verdad, muchísimas gracias por ese hiperresumen. Realmente creo que vamos a tener que hacer otro porque se nos quedó por fuera todo el tema de la cooperativa, que es un universo en sí mismo, ¿verdad? Y de verdad, bueno, te voy a comprometer para que lo volvamos a hablar. Me quedan 30 segundos. Muchísimas gracias a la gente que se conectó. Esto puede hacer que Instagram nos corte porque nos deja solo 30 segundos, así que te doy los últimos 30 segundos para despedir. Gracias, José. No, muchas gracias de verdad, Arquetipo, Pablo, por todas estas iniciativas, a toda la gente que se conectó. Y bueno, ahí seguimos conectados por redes sociales, con mucho gusto y nos vemos pronto. ¿Cómo te encuentran? 10 segundos. Comunidad Artística CR o José Luis SH. Perfecto. Nos vemos en la próxima, José. De verdad, quedamos con mucho que preguntar y te voy a comprometer para otro. Pura vida. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.